Bien. Toda la evolución de lo que fue el pensamiento o el tópico o el estereotipo del crecimiento, ya lo expliqué. Ahora voy con lo mismo, pero con el desarrollo. Ay, dije crecimiento o desarrollo al principio. Bueno, ya hablé del crecimiento, ahora hablo del desarrollo. Em, los economistas, los pensadores, hablaban de que para que exista desarrollo debe existir crecimiento, pero no, no únicamente crecimiento. En los años 50 se pensaba que el desarrollo venía dado por el crecimiento más la industrialización. Industrializar, ser capaz de producir tus propias máquinas, tus propios bienes, industrialización. Ser competente y poder producir tus propios recursos. Y se consideraba nuevamente al ser humano como un simple recurso. No tenía otras cualidades específicas como las que mencioné el videoclip pasado. Con el tiempo, en los años 70, se pensaba que el desarrollo venía por el crecimiento, pero con equidad. Es decir, sí, todo en orden con el crecimiento, pero debe ser equilibrado, debe ser equitativo. No puede solamente crecer tal sector y dejar qué sé yo, que crezca el sector agroexportador porque es el que más salida tiene y que dejemos de lado otros sectores como eh, atrasados, digamos. Entonces, bueno, en este caso el recurso humano era considerado como algo sin valor agregado, digamos. Agregado. Y en los 70 el crecimiento con equidad vino también como una preocupación por la cantidad de contaminación que se dio en la época de la industrialización, vino de la mano con la preocupación de la contaminación y por un deficiente o por un mal uso de los recursos. ¿Por qué? Porque como podíamos producir muchísimo, porque teníamos fábricas, industrias y demás, entonces no se aprovechaban de una manera eficiente los recursos con los que contábamos. Por ejemplo, en una carpintería hasta te venden el aserrín, que es el residuo de los cortes que hacen para vender, para fabricar muebles, por ejemplo. Y en la era de la industrialización había tanta producción, había tanto desperdicio que, por ejemplo, se tiraba. O cortabas mal la madera y decís, no importa, tenemos más de dónde vino eso. Entonces, en los 70 vino que el crecimiento debía venir de la mano con la equidad. ¿La equidad en qué? En el medio ambiente, en el buen uso de los recursos para no generar mayores desperdicios, y de esa manera se iba a alcanzar el desarrollo. En los 80 y 90 hubieron ajustes económicos y planes de estabilización que vinieron a colación de estos dos anteriores. ¿Por qué? Porque se producía mucho, pero como no había como no era equitativo, como habían problemas financieros, ambientales, que esto, que lo otro, fue una época de ajustes
y planes de estabilización. Disculpen si por ahí reacciona medio tarde mi fibrones que está convirtiendo el video pasado, así que por ahí si escribo muy feo, disculpen. De la mano con estos ajustes y planes de estabilización, que sus intenciones eran mejorar las situaciones de los países para que puedan crecer y en el largo plazo desarrollarse mejor, estos planes de estabilización generaron lo contrario en lo que serían los países subdesarrollados. Así que esto hizo que la brecha o la distancia entre lo que era desarrollo y un país se aleje. O sea, empeoró más de lo que solucionó, haciendo que sea mucho más difícil para los países subdesarrollados llegar a lo que sería el desarrollo o a un mejor desarrollo. Aumentó la brecha entre el desarrollo y el crecimiento. O en vez de ponerle crecimiento, también pueden ponerle y los países. O las economías. Ahí está. Ese me gustó más. Y por último, tenemos acá las nuevas teorías con respecto al desarrollo. El crecimiento, si ven acá, el crecimiento está como un elemento que sí o sí debe estar para poder tener un buen desarrollo, pero no el único. Acá agregamos industrias, acá agregamos equidad o una visión más equitativa, y con las nuevas teorías vino la idea de que el crecimiento es un medio ¿para qué? Para poder darle, para darle más opciones en lo que serían condiciones de vida, a las personas o a los recursos humanos. Entonces, con el crecimiento vos podías mejorar el estilo, la calidad de vida, la salud, la educación, esto, lo otro, de las personas y así alcanzar, ¿qué cosa? El desarrollo. Entonces, se consideraba que el crecimiento debía mejorar las condiciones en las que se desarrollaba este recurso, que seríamos nosotros las personas, y si podías lograr que las personas en tu economía crezcan en un ambiente que sea saludable, que sea próspero, donde haya mucha actividad, muchas oportunidades y demás, entonces ibas a alcanzar mejor el desarrollo. Entonces, acá hablábamos de crecimiento, más industrias, crecimiento, más equidad, y acá hablamos de crecimiento, pero para poder mejorar el estilo de vida o las condiciones de vida de las personas, y así recién poder alcanzar el desarrollo de tu economía en el largo plazo. Bien, con eso terminamos el punto 1 de la unidad 5. ¿Preguntas?
Bueno, después tenemos lo que decía, bueno, esto sigue dentro del punto 1, lo que decía Sachs y lo que decía Baumol. Sachs, Baumol. Bueno, esto es en el 1995 y esto es en el 1984. Sachs se hacía la pregunta, la cuestión de él era si al ser un país periférico o un país pobre o subdesarrollado, al ser un país subdesarrollado, tenías la tendencia de que cuando tenías la tendencia de crecer más rápido y así poder alcanzar a los países desarrollados, o si al ser un país subdesarrollado, solamente con el tiempo y por tus tendencias en lo que es tu actividad, de que como ya hablamos, eh, los países subdesarrollados tienden a depender de los países desarrollados para poder llevar a cabo su actividad económica. Entonces, al ser vos un país subdesarrollado, solamente te toca ser cada vez más pobre o cada vez más subdesarrollado, ser más subdesarrollado, y siguiendo esa analogía, entonces a los países desarrollados solamente les tocaba eh, hacerse más ricos. Básicamente, países pobres tendían solamente a ser más pobres y países ricos tendían a ser más ricos. Por ahí la palabra subdesarrollado y desarrollado confunde. Pero la idea es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Decía Sachs. ¿Qué pasa con las economías? Las economías pobres tienden a crecer y a activar, producir lo más que pueden hasta alcanzar a los países ricos y ahí llegar a como un equilibrio entre las dos clases sociales, digamos, de países. O por el contrario, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y Baumol había dicho en su momento, en su tiempo, que hay un grupo de países pobres que alcanza o converge, decía él, iguala a los países ricos. Hay solo un grupo que converge, un grupo de pobres, países pobres. Y que solamente aquellos países pobres que tengan una adecuada inversión en recursos humanos, van a poder usar eficientemente las tecnologías y poder alcanzar así a los países ricos. O sea, no es nada más que por decir que sos pobre vas a alcanzar a los ricos. No, si sos pobre y haces una buena inversión en recursos humanos, vas a tener la capacidad o la eficiencia suficiente para poder usar mejor tus recursos y así tarde o temprano alcanzar a los países ricos. Bien. Eh, bueno, teorías del desarrollo, esto ya hablé. Bien, indicadores socioeconómicos sobre la distribución del ingreso. Y acá hablamos de la curva de Lorenz, coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano. ¿Se acuerdan en el primer repaso cuando dije que en macroeconomía, en esta materia, analizamos la inflación, el desempleo y la producción, o PBI, o actividad económica?
analizábamos con mucho énfasis en esas 3 macrovariables, pero no son las únicas macrovariables. Acá, por ejemplo, hay 3. La curva de Lorenz, coeficiente de Gini, índice de desarrollo humano. Otros macroindicadores son la tasa de actividad en el mercado de trabajo, la tasa de empleo, todos esos son indicadores, te van indicando cómo está la economía a nivel macro, considerando las variables agregadas, y te va diciendo cómo está yendo. Eso hace una macro variable, te dice cómo está yendo en general un país. Solamente que en distintos rubros, en distintos mercados y así. Bien. Vamos con la curva de Lorenz. Curva de Lorenzo. Bien. La curva de Lorenz lo que hace es mostrarte un ideal. El ideal sería esta línea negra entre la cantidad de gente que hay y cómo se está distribuyendo el ingreso o lo que es lo mismo, el PBI, la cantidad de... sí, la cantidad que se produce en una economía y cómo se distribuye con respecto a la cantidad de gente que está en esa economía. Muestra la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. Bueno, y acá podemos analizar esta distribución del ingreso en distintos enfoques. Por ejemplo, podríamos enfocar por la población en general, por habitante, por familia, por grupo familiar, por región. Y bien, la línea negra esta representa el ideal. Epa, ya estoy cansadita. Representa el ideal. Y la roja representa lo que realmente se está distribuyendo el ingreso dentro de esta población determinada. ¿Qué es lo importante que tienen que decir de la curva de Lorenz? Cuando esta curva que representa la realidad está cada vez más cerca de esta recta, significa que hay una mejor distribución del ingreso. Y que cuando está cada vez más lejos, significa que hay una peor distribución del ingreso. Eso es lo que es curva de Lorenz. Y después tenemos el coeficiente de Gini. Bueno, en la filmina te muestra, te lo muestra así. Esto se llama A, este se llama B, y te dice A sobre A más B. O como yo le digo, es lo mismo, es el semicírculo sobre el triángulo. ¿Por qué? Porque este es el semicírculo y todo esto es el triángulo, que es lo mismo. El semicírculo es A y el triángulo es A más B. Si por ahí no se acuerdan y solamente recuerdan la forma de la curva de Lorenz,
y les dice, bueno, ¿y cómo se calcula el coeficiente de Gini considerando la curva de Lorenz? Ahí ustedes digan, bueno, ese semicírculo dividido el triángulo. Y le ponen nombres a las áreas y ya está. Bien, ahora, el coeficiente de Gini va a ser igual, bueno, tenemos varios resultados, ¿sí? Puede ser igual a 0, puede ser igual a 1, o puede estar entre 0 y 1. ¿Qué es lo que tenemos que decir del coeficiente de Gini? Tenemos que hacernos la pregunta de qué es lo que está midiendo. ¿Por qué? Porque el índice de desarrollo humano también tiene resultados 0 y 1, pero representan exactamente lo contrario o representan cosas opuestas. El coeficiente de Gini, ustedes pregúntense, ¿cuál es el grado de desigualdad de esta economía? La pregunta para el coeficiente de Gini, ¿cuál es el grado de desigualdad? Y ahí, una vez que se hagan esta pregunta, miren el resultado del coeficiente de Gini. Si es 0, entonces, ¿cuál es el grado de desigualdad? 0. Por lo tanto, esto es una buena noticia. El índice de Gini, el coeficiente de Gini puede ser... déjame ver. Gini se puede ver como coeficiente o como índice. Índice de Gini. Si se ve como índice, entonces se lo ve en porcentaje, por lo tanto es por 100. Es decir, que si el resultado como coeficiente es 1, como índice sería 100. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, el coeficiente de Gini me da igual a 0,8, yo digo, ¿cuál es el grado de desigualdad? 0,8. Entonces, es un indicador bastante malo, es un número bastante feo para una economía, porque hay un alto grado de desigualdad. Y si vemos el índice de Gini, sería 80%. Entonces, ¿cuál es el grado de desigualdad? 80%. Ah, es un alto grado de desigualdad. Esto es malo. ¿Se entiende? Ahora voy a pasar a lo que sería el índice de desarrollo humano, que es otro indicador. Índice de desarrollo humano. Y acá tienen que responderse otra pregunta. ¿Cuál es el grado de desarrollo del ser humano? O ¿cuál es el grado de desarrollo de las personas? Si por ahí le quieren poner algo más intuitivo. Y el índice de desarrollo humano puede ser igual a 0. En ese caso, ¿cuál es el grado de desarrollo? Es 0. Por lo tanto, 0 es un indicador muy malo. Esto está mal en una economía. Si el índice de desarrollo humano es 1, ¿qué responde? ¿Cuál es el grado de desarrollo de esa persona o de las personas de ese país o de esa economía? Entonces, este es un buen indicador. Lo contrario con el índice de Gini. ¿Se entiende? Por eso, háganse estas preguntas. Porque por ahí uno solamente dice, ah, bueno, índice de desarrollo humano y Gini eran resultados 0 y 1. ¿Cuál era cuál, digamos? Entonces, háganse la pregunta. Índice de desarrollo humano. ¿Qué tan desarrollado está el ser humano? ¿1
va bien, o 100 si lo vemos en porcentaje. Hay un 100% de desarrollo. Esto es bueno. Y si dice 0, bueno, es 0%, es malo. Bien. Bueno, tenemos también otra variación del índice de desarrollo humano, que sería el ampliado. Y mencionemos que el índice de desarrollo humano considera las tasas de mortalidad infantil, la calidad de vida y la tasa de empleo y desempleo. Esto es lo que considera el índice de desarrollo normal. Y el índice de desarrollo ampliado agrega un montón de factores. El índice relativo al género, infraestructura sanitaria, gastos públicos en salud, educación, seguridad, ahorro, o sea, la capacidad de ahorro de la población, avances tecnológicos, distribución del ingreso. Es como mucho más específico el índice de desarrollo humano ampliado. Después tenemos lo que sería la pobreza y la indigencia. En economía, o sea, pese a que dijimos países ricos y países pobres, en economía para una sociedad no se utiliza la palabra rico, sino que no es pobre. Y en el INDEC, en los informes, te dicen, las personas en el mes de noviembre necesitaron tantos pesos para no ser consideradas pobres, pero nunca te dice cuál es el valor para decir, ah, bueno, soy rico o súper rico. Entonces, hay una línea, hay dos líneas, y yo siempre lo veo como un semáforo. Esta es el sector de los no pobres, el sector de los pobres, y debajo de esta línea de pobres tenemos lo que es la línea de la indigencia. Tenemos ¿cómo es? La canasta básica total. Los no pobres son aquellos que pueden pagar la canasta básica total. ¿Qué quiero decir con total? Tenemos la canasta básica alimentaria, que por ejemplo no incluye transporte, no incluye educación, no incluye salud, no incluye un montón de otros aspectos que necesita una persona para poder desarrollarse bien. Solo incluye alimentos. En la canasta total se incluyen todas esas cosas que acabo de mencionar, los gastos en educación, los gastos en tecnología, cuando nos compramos un celular o algo así, o nos compran, en mi caso, y así, cuando nos compramos un auto, todo eso está considerado dentro de lo que es la canasta básica total, porque son, si bien parecen lujos, transportarse es una realidad. Y hay personas que se transportan en colectivo y hay otras que se transportan en auto, pero al fin y al cabo los dos pagan dinero para transportarse. Entonces, eso está considerado en esta canasta básica total. Y la canasta básica alimentaria es aquella a la que las personas consideradas pobres pueden acceder.
Y los indigentes son aquellos que ni siquiera pueden alcanzar esta canasta básica. Ni siquiera pueden alimentarse bien. Entonces, la línea de pobreza de los hogares se calcula en función de la canasta básica alimentaria, a la cual se le adiciona un factor de expansión que produce un monto mínimo de ingreso necesario para cubrir todas las necesidades. Bueno, eso es lo que podría decir de la línea de pobreza y de la indigencia, que los no pobres son aquellos que pueden costearse una canasta básica total. Los pobres son aquellos a los que como mínimo les alcanza eh, para una canasta básica alimentaria completa, y los indigentes son aquellos a los que no pueden terminar de acceder a todos los bienes de esta canasta básica de alimentos. Bien, las tasas de crecimiento económico, políticas distributivas. Ok. Bueno, hagamos una cosa, corto acá y 10 minutos y hago la última reunión, 10 minutos de descanso, última reunión y terminamos.